Hechos, capítulo 1, por favor. El primer registro en el que alguien haya recibido el don de Espíritu Santo y lo haya manifestado se encuentra en el libro de Hechos, donde Dios documenta lo ocurrido en el día de Pentecostés, que es el tema de esta enseñanza. Hechos 1, en el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé, acá el que habla es Lucas, que fue el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Donde dice hasta el día que fue recibido arriba, se refiere a los registros en el Evangelio del mismo, de Lucas, que llegan hasta la ascensión del Señor Jesucristo, o sea, 10 días antes de Pentecostés. Los últimos registros del Evangelio de Lucas son coincidentes con los primeros hechos. Por eso estaremos un poquitito en cada uno. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. No dice aquí cuánto debían esperar, solamente dice que esperasen la promesa del Padre que ya habían oído de labios de Jesucristo. Él ya les había contado que esto iba a pasar. Este registro documenta los momentos previos a la ascensión del Salvador. Seguramente de todas las cosas que siempre le dijo a sus discípulos, esta que les estaba diciendo ahora tenían un singular peso, porque cuando terminara de decir esto ya no iba a estar más sobre la tierra, iba a ser ascendido a la diestra de Dios. Así de importante era este momento y así de importante debieron haber sido las palabras. Versículo 5. Porque Juan, continúa diciendo el Señor Jesucristo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas, o sea, en contraste al bautismo de Juan, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así lo llama, bautismo también a lo que iba a venir en Pentecostés, y no había agua incluida. Una cosa iba a venir y ellos tenían que quedarse en Jerusalén para recibirla. Eso que iba a venir es llamado en estos registros de dos maneras diferentes: la promesa del Padre en el versículo 4 y ser bautizados con Espíritu Santo en el versículo 5. Es importante recalcar que ellos debieron esperar, porque era la primera vez que este regalo iba a ser entregado a la humanidad. Luego de aquel día ya no hay que esperar más para recibir el don de Espíritu Santo en manifestación. Es muy importante recalcar eso. Una vez que uno renace, uno puede manifestar el Espíritu de Dios. El don que recibieron fue Espíritu Santo con minúscula. Hablar en lenguas no fue y no es un don, sino la manifestación externa del don. De nuevo, Espíritu Santo es el don que recibieron. Hablar en lenguas no es el don, es la manifestación de ese don. Todo hijo de Dios puede y debería hablar mucho en lenguas. Lucas capítulo 24, por favor. En el versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Un nuevo y muy valioso aporte a este versículo para nosotros, donde dice que la promesa del Padre es lo mismo que decir ser investidos con poder desde lo alto. Es decir, que la promesa del Padre era ser investidos con poder
desde lo alto y era ser bautizado con Espíritu Santo. La misma cosa. Eso es lo que iba a venir dentro de no muchos días. Estas tres cláusulas se refieren a la misma cosa que iban a recibir. Eso iba a ocurrir después de transcurridos 10 días del momento en que Jesucristo se despedía de sus discípulos, instantes antes de su ascensión. Dios da lo que Él es. Lo habíamos visto en las primeras sesiones de esta clase. Dios es Espíritu con mayúscula y es Santo con mayúscula. El don que el Padre hizo disponible a partir del día de Pentecostés para todos los que creen es Espíritu Santo con minúscula. Que una vez que la persona confiese y cree, según la instrucción de Romanos 10:9, recibe sin esperar a que haya o que sea un día en particular. Puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. La palabra poder es la traducción de la palabra griega dunamis, que básicamente quiere decir poder inherente. Este poder iba a venirles a ellos desde arriba, o sea, de Dios en el día de Pentecostés. Lucas 24. Estamos ahí, vamos al 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lógico. ¿Cómo no van a tener gran gozo? Siguieron las instrucciones de Jesucristo, retornaron a Jerusalén con gran gozo. Totalmente comprensible. Esto significa que ellos obedecieron, es decir, que creyeron porque actuaron sobre lo que fueron instruidos, por eso recibieron. Cada vez que uno actúa sobre la palabra de Dios, uno recibe. Como la cola del perro sigue al perro, viene el perro y atrás del perro viene la cola, bueno, igual, cada vez que uno obedece la palabra de Dios, cada vez que uno la cree, que la hace, uno recibe los beneficios de hacer esa palabra. Hechos 1. Fíjense lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, no antes. Recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que también hasta aquí. Ese poder interno listo para ser manifestado lo iban a tener disponible una vez que hubieran recibido sobre ellos Espíritu Santo, no antes. Lo mismo ocurre con nosotros con una pequeña diferencia. Ellos tuvieron que esperar y nosotros no. No tenemos nada que esperar. Cuando una persona confiesa y cree, recibe. Entonces de inmediato puede y debería manifestar poder desde lo alto. Ese poder manifestado les iba a dar la posibilidad extra de ser testigos, iguales con nosotros. Donde sea que uno se encuentre, está dentro de lo que el registro llama lo último de la tierra. Y al hablar en lenguas, uno es testigo del trabajo finalizado de Dios en Cristo. Estamos en Hechos 1, ¿verdad? Vamos al versículo 9, por favor. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos. 11 de ellos eran galileos. Judas no era de Galilea, era de Queriote. Por eso era Iscariote, Ishkeriot, que quiere decir hombre de Queriot. No era de Galilea. Ya aquí no estaba Judas. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué hermosa declaración. La misma certeza que tuvieron estos 11 hombres es la que tenemos nosotros hoy, porque nosotros hacemos lo que ellos hicieron
unos versículos más tarde de lo que estamos leyendo. Ellos hablaron en lenguas, nosotros hablamos en lenguas, de tal manera que ese Jesús que va a venir a buscarlos a ellos, nos viene a buscar a nosotros también. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. La palabra de Dios nos informa que ellos moraban o habitaban en el aposento alto. Mantengamos en mente que aún no había llegado el día de Pentecostés. Ellos estaban ahí mientras ese día que tenían que esperar llegaba. Hechos 1:14. Todos estos, es decir, los 11 que habían quedado después de la partida de Judas, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí hay una información muy útil. Dice que todos estaban unánimes con las mujeres y con María. El aposento alto era la habitación de los 11, y en aquella época no se le permitía a las mujeres y a los varones mezclarse, muy parecido a algunas naciones del Oriente en el día de hoy. De tal manera que en el evento registrado en este versículo 14 no pudo haber ocurrido en el aposento alto. Ya vamos a ver, en esos días previos al día de Pentecostés, ellos tenían que completar el puesto que había dejado vacante Judas. Entonces en el 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó, raro Pedro, ¿no? Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, se levantó y eran como 120. Muy bien, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Datos muy importantes. Necesitaban el 12avo, el 12º, para que sea testigo con ellos de la resurrección. Ojo con esto, porque ellos eran testigos de la resurrección. Dice que tenían que completar para que sean testigos de la resurrección. Estamos edificando en este tema, es muy importante, ya lo vamos a ver a medida que va transcurriendo los versículos. Ellos iban a ser testigos, ellos ya eran testigos oculares, pero no hay testimonio de que Cristo haya resucitado más grande que hablar en lenguas. Por eso tenían que completar el puesto vacante, porque en unos días más ellos iban a hablar en lenguas e iban a dar testimonio que Cristo había resucitado. El testimonio ocular lo tenían, todos ellos lo habían visto. 40 días andando entre ellos, después de saber de que ciertamente había estado muerto 3 días y 3 noches. Entonces, ¿cómo? ¿No eran testigos? Sí eran testigos oculares, pero el testimonio ciertísimo de que Él resucitó es cuando uno habla en lenguas. Para eso necesitaban el 12avo, para cumplir, para completar la cantidad que por primera vez iban a ser testigos de la resurrección de Cristo hablando en lenguas. Fíjense si será importante. 23. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Así es que en el aposento alto solamente moraban, pasaban parte del tiempo de espera, pero no todo el tiempo. En algunos momentos estaban en el templo y se reunían con otras personas. Lucas 24, que es donde estamos yendo y viniendo entre Lucas
y Hechos, Lucas 24, en el versículo 53 dice: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Eso es lo que hacían. Ahí es donde estaban en algunos momentos del día, en el templo. Y siempre, no quiere decir que llevaban a cabo todas sus actividades en el templo, como tampoco decir que moraban en el aposento alto significa que estaban todo el tiempo allí. Regresemos por favor a Hechos en el capítulo 2, con una marquita en Lucas. En cualquier momento regresamos. Hechos 2, el relato completo del derramamiento del don de Espíritu Santo en el día de Pentecostés está registrado ahí, donde estamos, en el libro de Hechos, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 4. Pero antes de ir ahí, vamos a estudiar cuándo y dónde ocurrió. Momentos después del derramamiento del Espíritu Santo, en el versículo 15, ahí es donde vamos a comenzar ahora, Pedro se dirige a la multitud reunida y les explica lo que acababa de ocurrir. Es decir, antes de ir al día de Pentecostés, vamos a ver la explicación de Pedro posterior a que ellos reciban el Espíritu Santo en manifestación. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en Hechos 2:15? Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. No hay ningún borracho entre nosotros, puesto que es la hora tercera del día. La gente pensaba que por ahí, porque ellos habían hablado en una lengua extraña a ellos, porque vamos a ver que fue entendida por muchos, la gente pensaba que porque hablaban en una lengua que no era de ellos, de los 12 que hablaban, estaban borrachos. Lo que está diciendo Pedro acá, vean, no están borrachos como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día, que era más o menos, era una de las horas de oración y coincidía con más o menos las 9 de la mañana. Así que, ¿dónde fue derramado el don de Espíritu Santo por primera vez? No fue en el aposento alto, porque allí moraban los apóstoles y difícilmente entraran todas las personas que muestra el registro que eran. En realidad, la primera vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre la humanidad fue esta ocasión, y Dios lo hizo en su templo, en el templo de Él. Dios tenía todas estas cosas en su mente, por supuesto, y fíjense qué diosidencia, porque no hay coincidencias, qué diosidencias, que esta gente estaba en este momento en este lugar. Vamos a seguir viendo el registro. Ellos se encontraban en el templo. Lucas 19, versículo 46 dice: diciéndoles, escrito está, 2 puntos, mi casa es casa de oración. El templo era la casa de Dios. Isaías 56, yo les voy a mostrar, en Isaías 56, en el versículo 7, si no llegan no importa, yo lo leo, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, el templo, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios prometió que se encontraría con su gente en el templo, así que en el día de Pentecostés Él fue a su casa y dio su don de Espíritu Santo con minúscula a los apóstoles que esperaron según fueron instruidos por el Señor Jesucristo. Ahí fue derramado por primera vez el don de Espíritu Santo, y por consiguiente la lógica era y sigue siendo que manifestaron esa maravillosa recepción del don. La gente del lugar se enteró de esto y se reunieron para saber qué era lo que había ocurrido. Tanta gente no hubiese cabido seguramente en el aposento alto. Hechos 2. Ahora sabemos con certeza qué recibieron, dónde, quiénes y cuándo. Vamos directamente al día de Pentecostés. Hechos 2, versículo 1. Dice que cuando llegó este maravilloso día, estaban todos unánimes, juntos. ¿Quiénes? Los 12. O para hacerlo más claro, los 11 más Matías, que era el recientemente añadido. ¿Dónde estaban ellos en ese momento, en ese día? En el templo, en el momento que ocurrió lo que este registro que estamos leyendo documenta. Versículo 2.
Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Se acuerdan que el templo era la casa de oración? Bueno, llenó todo el templo, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, es decir, sobre los 12. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo normal. Este día de Pentecostés sienta un precedente, da un estándar. Lo normal al momento de renacer es hablar en lenguas. Porque hablar en lenguas no es un don, es la manifestación del don que uno recibe. Uno recibe el don, capaz que lo recibió mucho tiempo, pero cuando se entera que es hijo de Dios, habla en lenguas. La lógica sería, no bien te enteraste, hablaste en lenguas. Porque es lo lógico, es lo normal. Este es el precedente que sienta Pentecostés. ¿Por qué se ha enseñado que viene el don por un lado y las lenguas por el otro? Van juntas. En la clase anterior, en la enseñanza anterior, vimos que la única manera de ciertísimamente decir que uno lo ha hecho Señor en su vida es hablando en lenguas. Cuando vos lo hiciste Señor en tu vida, cuando confesaste y creíste, en ese mismo momento que lo hiciste, podés hablar en lenguas, manifestando de esta manera el don que no se ve. El don no se ve, lo que se ve es la manifestación del don. Hechos 12 estamos, ¿verdad? Vamos al versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirá, ¿no son galileos estos? Matías y los otros 11 eran apóstoles, eran galileos. Lo que sorprendió a las personas fue que estos galileos estaban hablando en lenguas diferentes a las propias de ellos. Y sin embargo, eran entendidas por los presentes. Ojo que no existe garantía en la palabra de Dios que cada vez que una persona hable en lenguas, los que estén presentes lo van a entender. Simplemente esta era una ocasión singular. Aquí ocurrió que los que estaban presentes sí entendieron y reconocieron que lo que estaban diciendo los apóstoles eran las maravillas de Dios. Lo que sí garantiza la palabra de Dios es que cada vez que una persona renace del Espíritu de Dios, puede hablar en lenguas y debiera hacerlo. Versículo 8. ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, no en las de los apóstoles, en nuestras lenguas, dicen estos, las maravillas de Dios. Cada vez que uno habla en lenguas, aunque no entienda lo que estás diciendo, uno habla las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oíd mis palabras. A partir de ese entonces, el testimonio que Cristo resucitó es hablar en lenguas. Damas y caballeros, yo no soy un testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Pasó hace como 2000 años atrás, y créanlo o no, no tengo esa edad. En verdad, lo que da testimonio de que Jesucristo resucitó de entre los muertos es cada vez que da testimonio a mí y a las personas, es que cada vez que yo hablo en lenguas.
Uno no necesita ser testigo ocular. Cada vez que hablas en lenguas, vos estás dando testimonio que Jesucristo resucitó. ¿Te parece que es una buena idea dar testimonio? Yo creo que sí, que es una buena idea. Yo creo que es una gran herramienta hablar en lenguas por un montón de razones, pero fíjate por la que estamos estudiando ahora. Cada vez que hablas en lenguas, lo que en realidad estás haciendo es dando testimonio de que Él resucitó y que como resucitó Él, vas a resucitar vos. Y que donde está Él, vas a estar vos. Y que el cuerpo que Él tiene ahora, vas a tener vos. Eso es lo que estás haciendo cada vez que hablas en lenguas. Juan capítulo 20. En Hechos 2.2, no vayan ahí, vayan a Juan 20, pero en Hechos 2.2 dice que de repente vino del cielo, capaz que recuerdan, lo leímos hace minutos, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El mismo Señor Jesucristo, antes del día de Pentecostés, instruyó a sus discípulos acerca de este evento. Juan 20, en el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recuerden, Juan 20 es antes del día de Pentecostés. De Hechos 2.4. En verdad, no habían recibido el Espíritu Santo en Juan 20. Lo iban a recibir después que Él ascendiera. De tal manera que esto era una clase para instruirlos acerca de qué es lo que iba a pasar en Pentecostés. Le dijo: ustedes respiren y hablen las maravillas de Dios. Eso es Juan 20, porque todavía no estaba disponible recibir Espíritu Santo. Fíjense ahí en Hechos 2.2, por favor, que deben de tener un dedo muy cerca de Hechos 2.2. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados en el templo, en silencio, porque era el momento de oración. Entonces, cuando se hizo la hora de Pentecostés, lógicamente cada vez que uno va a hablar no se da cuenta, pero uno toma aire y habla. Bueno, ellos hablaron en lenguas. ¿Lo ven? Es lógico. Es una simple cuestión acústica. Estaban en el templo, un lugar muy bien diseñado, porque el arquitecto que pensó el templo pensó todo muy bien, que fue Dios nada menos. Entonces ellos estaban todos tranquilos ahí, había silencio en el lugar, ellos hicieron y hablaron las maravillas de Dios. Versículo 3, Hechos 2.3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no de fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ese preciso instante, ellos fueron completamente completos en Él. En ese instante. Los apóstoles fueron llenos de Espíritu Santo con minúscula por la acción del amor y la gracia del Espíritu Santo con mayúscula. ¿Qué hicieron como inmediata consecuencia de ello? Bueno, comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo que se les ocurría, no. Lo que el Espíritu les daba que hablasen. Lo hacían ellos, no lo hacía Dios. Ellos estaban en total control. Pero las palabras que ellos hablaban por su propia voluntad, ellos tenían la voluntad de hablar esas palabras, pero las palabras que ellos hablaban por su propia voluntad las ponía el Espíritu con mayúscula. Por eso dice que el Espíritu les daba que hablasen. Una vez que habían recibido el don de Espíritu Santo, entonces ellos, igual que cualquier otra persona, ahora mismo tiene la habilidad en sí, la realidad de la presencia interna del poder de Dios que puede manifestar a su voluntad. Y Dios quiera que tenga la voluntad de manifestarlo mucho en su vida. Fue Dios quien los llenó de Espíritu Santo con minúscula, pero fueron ellos quienes tuvieron la voluntad de comenzar a hablar. Hoy es igual. Cuando una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese preciso instante la persona renace del Espíritu de Dios, es salva.
pasa de muerte a vida y puede manifestar mediante el hablar en lenguas el poder interno de Dios en Cristo en él. Esa persona es completa en él. Ellos habían sido bautizados con un bautismo superior que nunca antes había estado disponible. Habían sido bautizados con Espíritu Santo, igual que todo hijo de Dios. Toda persona que confiesa, que se transforma al instante en hijo de Dios, esa persona es bautizada con un bautismo de superior naturaleza que el de Juan. Ellos habían sido investidos con poder desde lo alto. Habían sido llenos del poder de Dios, es decir, que habían recibido la promesa de Dios en manifestación. Este era el nuevo nacimiento disponible por primera vez a la humanidad. Damas y caballeros, ellos hablaron en lenguas. Este registro tiene un singular peso sobre la historia de la humanidad y sienta un precedente, coloca un estándar. Cuando una persona renace del Espíritu de Dios, lo más natural y normal es que hable en lenguas. Damas y caballeros, ustedes son hijos de Dios, por lo tanto, hablen mucho las maravillas de Dios.